Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bueno, Hag Sameach, feliz fiesta. Vamos a estudiar hoy acerca de la fiesta de Shavuot. No podemos dejar de mencionar que la parashá de hoy es Naso, es la siguiente sección del libro de Números, pero hoy nos vamos a concentrar, como suele suceder, en la fiesta de Shavuot y vamos a explicar porque ya mucha gente y los judíos ya lo celebraron. Entonces, ¿por qué la vamos a celebrar hoy? Vamos a justificar y a compartir las razones, aunque ya creo que en otras ocasiones la he explicado, pero no todos han escuchado la misma explicación, así que presten mucha atención porque cuando les pregunten ustedes tienen que saber responder. Aquí venimos a la congregación es a aprender, no a asistir a una reunión. ¿Me explico? Aquí venimos a aprender porque se parte el hecho de que cada uno de los que viene a congregarse tiene una responsabilidad y una misión individual. ¿Me explico? Entonces, venimos aquí no es a asistir a ver a una presentación, venimos aquí es a aprender. Entonces, la cita de la que estamos hablando está aquí en Levítico capítulo 23, vamos a ubicarnos, vamos a buscar el texto de la Torá. Levítico 23, vamos a reducir un poco y vamos a ubicarnos en el origen de la cita que se encuentra en el versículo, vamos a leer desde el versículo 10. Levítico 23, 10. Así empieza, ¿ya lo tenemos? Dice: habla a los hijos de Israel, a los herederos. Entiéndase aquí hijo heredero. Si usted es de Mashiach, linaje de Abraham es y heredero conforme a la promesa. O sea que esto es para usted, porque es un hijo de Israel. No tiene que ser israelita genético. Y dirás a ellos: cuando entren a la tierra que yo les estoy dando a ustedes, ustedes segarán su siega. Entonces vamos a ir anotando. Tiene que ver con entrar a la tierra de Israel. Presten atención a los elementos. Entrar a la tierra. O sea que esto no era en el desierto. ¿Cuál es la implicación? Una cosa es haber salido de Egipto y otra cosa es entrar a la tierra de Israel. ¿Me explico? ¿Qué le pasó a la generación del desierto? ¿Qué se dice de ellos? Y quedaron tendidos en el desierto. En esta época literal, histórica de la que está hablando el mandamiento, entrar a la tierra de Israel era como nosotros hoy entrar en la Jerusalén celestial. ¿Me explico? Así que cualquiera puede decir cualquier cosa, pero si usted a la hora de morirse se murió en pecado y no se arrepintió, no expresó la gratitud al Señor y confesó al Señor Yehoshua, pues no va a entrar. Sobre todo lo último, ¿no? Confesar al Señor Yehoshua. Acordémonos del que murió al lado de él en el madero. No tuvo tiempo de arrepentirse en obras, de demostrar, pero dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas. Él no le dijo: Señor, espérame allá cuando yo vaya. ¿Me explico? Cuando vengas en tu reino. Porque el ladrón, y otra cosa Jesús lo hubiera corregido enseguida: no, es que tú vas para allá, ¿cierto? Pero no, cuando yo venga, ¿cierto? Entonces dice: cuando vengas en tu reino. Así que esa persona se murió, ¿y qué le dijo Mashiach? Tranquilo, estarás conmigo en el paraíso, ¿ya? Cuando venga, ¿cierto? Porque es cuando venga. Entonces quiero insistir en esto porque está el tema de la carta a los hebreos, donde dice que entrar a la tierra de Israel era entrar en el reposo. Y eso lo vemos en el Salmo 95, vamos a leerlo rápidamente. Miren lo que dice el Salmo 95 de esa generación. Vamos a leer Salmo 95, al final del Salmo. Miren lo que dice acá, en el versículo desde el 8. ¿Qué dice? No recaiga vuestro corazón como en Meribá, como el día de Mashá en el desierto. Sigue. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vinieron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con esta generación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarán en mi O sea, en mi alergia, ¿no? En esa repulsión al pecado,
no es en mi enojo. Juré por aquello que repulsa el pecado, por aquello que repudio. claro, que repudia el pecado, que no iban a entrar. O sea, ¿por qué juró? Por su santidad. Porque su santidad es la que rechaza el pecado. ¿Ya? Entonces ahí cuando traduzca ira facilito podemos traducir santidad sin ningún problema. En otra versión, hermano, disculpe, dice, juré en mi furor. Por eso es que ponen furor, ira, etcétera. Resulta que esa no es la intención. Mostrar es simplemente que Dios rechaza la presencia pecaminosa, ¿cierto? Entonces, entrar a la tierra de Israel, según el Salmo, era entrar ¿a qué? Al descanso. Entrar a la menuá. Presten mucha atención. Ok, ahora la siguiente pregunta es: ¿quién ingresó finalmente a los hijos de Israel a la tierra? ¿Moisés o Josué? Yehoshua bin Nun. Ah, sí. Yehoshua bin Nun. O sea, el hijo de Nun. ¿Ya? Yehoshua bin Nun. ¿De acuerdo? Este fue un primer reposo para el pueblo de Dios. ¿Ya? El primer reposo que experimentaron fue entrar al reino de Dios. ¿Está claro? Ahí, sencillo. Entraron, directo. Los que estaban ahí en pecado o que fueron rechazados por el Señor simplemente no entraron. ¿Ya? Ok. Vamos a seguir leyendo la mitzvah. Vamos a seguir leyendo el mandamiento y vamos a ver los otros elementos que están allí implícitos. Vamos a volver al Levítico 23. Voy a dejar esto aquí encerrado porque más adelante lo vamos a usar. Presten mucha atención. Voy a dejar esto aquí. Ahora vamos a seguir con Levítico 23. Vamos a volver allá. ¿Está claro lo que hemos dicho ahora? Yo creo que es sencillo, ¿no? No tiene pierde. Vamos a Levítico 23 otra vez. Sigamos. Dice: cuando hayan entrado a la tierra ustedes, que yo les estoy dando, ustedes segarán su mies, su siega. Y traerán, ¿el qué? El homer, traerán un homer de reshitz. Ya habíamos explicado que es un homer, ¿verdad? Es una medida de capacidad. Un homer, hagan en cuenta que es una ponchera, que pesa tantos kilogramos, 4.5 kilogramos aproximadamente. Una ponchera esa llena de ¿qué? De reshitz. ¿Qué es el reshitz? El grano prototipo que se tomaba de una cosecha, de lo mejor de lo mejor. Porque se esperaba que cuando tú llevases la cosecha y llevases lo mejor de lo mejor que Dios te había pedido, sin defecto, sin gusano, el más grande, el más limpio, todo, Dios bendijese la cosecha toda para que fuese hecha semejante a ese reshitz. ¿Está claro? ¿Está clara la figura? Traigo una muestrica de lo mejor, lo presento, como yo he obedecido lo que Dios ha dicho y he confiado en Él, he sentido seguridad en Él, entonces Dios viene y hace. ¿Verdad? Sencillo. ¿Qué viene a continuación? Y ustedes van a traer eso ¿a dónde? Al sacerdote. Y moverá el sacerdote, ¿verdad? El homer, o sea, la poncherita, delante de Hashem para aceptación de ustedes. El homer es una medida. Sí, una medida de capacidad. Más o menos. Una ollita, una ponchera de 4.5 kilogramos más o menos. Ah, 4 Sí, kilos. más o menos, sí, poco más. Entonces dice, moverá el homer. Ya, dime. Ese homer era de varios frutos o era específicamente. Cuando aquí dice que segarán la mies, ¿de acuerdo? Se está refiriendo implícitamente a lo que crece del suelo. Entonces tiene que ser cereales. Y lo vamos a comprobar lo que dice a continuación, que habla de grano de cereal. Es decir, bueno, si había varias cosechas, Ajá. ya me entiendes, de grano, entonces era 4 kilos por cada grano. No, dependiendo Por lo cada que... cosecha. Claro, por cada cosecha. Porque cada quien tenía su parcela. Por eso, dependiendo. Si una persona cultivaba cuatro siegas, tenía que traer una ponchera por cada siega. ¿Está claro? Listo. Ok. Sí, porque dice pues la siega. No, pensé que los 4 kilos estaban incluidas
Si tenía 4 sierras, estaban incluidas en esos 4. No, tenía que tener una por cada Una finca. por cada Sí, finca. por cada rosita. Por cada rosita, exacto. Correcto. Entonces, ¿cuándo la va a mover? Miren que esto es fundamental y esto yo publiqué ahorita en Facebook, unas horas atrás, la discusión casi interminable de cómo interpretar esta expresión que viene a continuación. ¿Cuál es el 11? ¿Qué dice allí? Moverá el Homer delante de Hashem para la aceptación de vosotros. ¿Qué día o cuándo? ¿Dónde está? En el 11. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Bueno, en hebreo dice Mimojorat HaShabbat, ¿verdad? Y luego la completa Jenifenna, dice en hebreo, Jenifenna, ¿verdad? Mimojorat HaShabbat. Vamos a colocar las vocales que vienen aquí. Mimojorat. Esta expresión que voy a subrayar, voy a escribir la pronunciación, vamos a escribirla aquí. Esto se pronuncia Mimojorat HaShabbat. Mimojorat HaShabbat. Esa expresión dio un debate súper grandísimo. Porque acuérdense que en la época del Segundo Templo, la época en la que vivió Jesús, habían diferentes partidos o visiones político-religiosas dentro de Israel. No todos creían la misma cosa. Habían fariseos, habían esenios, beituseos, samaritanos, esenios, etc. ¿Verdad? Cada uno tenía una visión, una interpretación particular. Hay veces que coincidían, a veces que no coincidían, ¿verdad? Pero resulta que esta expresión Mimojorat HaShabbat, literalmente si lo leemos dice con relación al día siguiente del Shabbat. Así se debe leer, porque la palabra Mimojorat viene de la palabra hebrea Mahar, que Mahar es mañana, o sea, al día siguiente. Mañana al otro día. O al día siguiente. Mahar. Entonces cuando dice Mimojorat, significa del día con relación al día siguiente al Shabbat. ¿Qué va a hacer ese día? La va a mover. La va a mover. Eso es lo que dice literalmente el texto. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿qué se les ocurrió hacer ellos y que tenía lógica? ¿Cuál Shabbat? Porque resulta que como viene hablando de la fiesta de Pesaj, se acostumbró a decir que el día 15, ahí lo dice, vamos a leerlo, vamos a retroceder para que veamos el problema. El versículo 7, ahí está el problema. Vamos a leer el 6. Y a los 15 días del mes es la fiesta De Matzot, de Matzot, sí, para Hashem. para Hashem. A 7 días comeréis panes sin levadura. Ajá, Matzot. Ahora dice el primer 7. día tendréis santa ocasión. Ninguna obra de siervo haréis. Hasta ahí. Como el día 15 es Shabbat, el primer día de panes sin levadura, entonces los rabinos decían, cuando aquí dice al día siguiente del Shabbat, ¿cuál Shabbat será? ¿Será el de la fiesta o es el de la semana? ¿Me explico? Entonces surgió la confusión. Y unos decían, no, como dice Shabbat, se está sobreentendiendo que es el de la semana. Porque ahí no sale la palabra Shabbat en el texto. Pero en el 7. sí, en el 7 no sale Shabbat, simplemente dice que no van a hacer trabajo, que van a quedarse quietos, etc. Pero no dice que sea Shabbat así como tal. Todos hemos entendido, y así se ha entendido siempre, que el primer día de panes sin levadura es Shabbat. Todo el mundo entiende eso, todo el mundo lo ha aceptado así. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que como ese día 15 es Shabbat, muchos interpretaron que este conteo de al día siguiente del Shabbat era al día siguiente del 15. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando? Entonces uno decían, la va a mecer es al día siguiente del 15, o sea, 16. Por lo tanto, según esta forma de interpretar, eso tendría una fecha fija en el tiempo. ¿Me explico? Porque si aquí te está diciendo que el 15 es Shabbat, pues por lo tanto el 16
es fecha fija. Pero otros decían, no, es que cuando aquí dice al día siguiente del Shabbat, como es el de la semana, por eso no tiene fecha fija. Porque tienes que esperar saber qué día cae Pesaj para tú saber qué día cae el Shabbat de la semana y entonces al día siguiente va a ser que la va a mover. Conclusión, la gavilla o el Omer, según esta interpretación, siempre se iba a mover un domingo, pero sin fecha fija. ¿Sí está claro? Mientras que por la otra interpretación no iba a tener día en la semana señalado, sino la fecha. ¿Está claro? Entonces unos se fueron por fecha y otros se fueron por día. ¿Está claro? ¿Estamos conectados allí? Los que se fueron con fecha son los que creían que era el Shabbat de la fiesta. De la fiesta, sí. Más no de la semana. Más no de la semana. Ese tenían que hacer el cómputo por fecha. Claro, claro, entonces con razón es que ya el pueblo judío en su mayoría ya celebró Shavuot. Porque a ellos les da una fecha fija. Si tú partes de un punto fijo, llegas a un punto fijo X días después. ¿Me explico? Si tú dices, no, el 16, fecha exacta del mes primero, vamos a contar 50 días, te va a dar un día fijo. Un día fijo, claro. Ya, entonces a ellos les dio 6 del mes tercero, 6 de Sivan, y ya eso cayó el miércoles. ¿Me explico? Ya, es fecha fija. Pero lo del séptimo, lo que llama la atención entonces de la otra interpretación es que como esto no tiene fecha fija, sino día de semana, entonces lo vamos a celebrar es como dice la escritura, después del séptimo Shabbat. Porque mira lo que sigue diciendo, presta mucha atención. Mira lo que viene a continuación, 12. en el 11. Y moverá, perdón, el 12, sí. Y ustedes harán en el día de que ustedes lo muevan, el Omer, un cordero, ¿verdad? Perfecto, hijo de su año, por holocausto para Hashem. Y su ofrenda de harina, 2 décimas de sémola mezclada con aceite, una ofrenda encendida para Hashem, olor fragante. ¿De acuerdo? Y su libación, vino, la cuarta parte de un hin. ¿Hasta ahí vamos? Ok, ahora mire lo que viene a continuación. Pan y grano tostado y ¿qué más? Y espiga. Y espiga, carmel, no comerán hasta este mismo día, hasta que ustedes hayan traído el corbán del Dios de ustedes. Esto es norma de estatuto de tiempo escondido por sus generaciones en todos los lugares donde habiten. ¿Ya? Eso tiene que ver con esta primera mesida, ¿de acuerdo? Con la mesida. Ahora viene a continuación. ¿Qué dice el 15? Contarán para ustedes, ¿qué dice ahí? Desde el día siguiente del día del Shabbat. Ok. Entonces, y contarán para ustedes desde el día siguiente del Shabbat, la misma expresión, Mimohorat HaShabbat. ¿Ya? Dice, desde el día en que ofrecieres el manojo de la ofrenda, mecida, 7 semanas. Ahí vienen los problemas, ahí vienen los problemas. El traductor castellano no está siendo honesto, porque se ha dejado quizás influenciar de la interpretación farisea. Y ahí no dice 7 semanas. ¿Qué dice en hebreo? 7 Shabbatot. ¿Está claro? Una cosa es decir 7 semanas y otra cosa es decir 7 Shabbats. ¿Está claro? ¿Ya? ¿Por qué? Porque mira lo que dice a continuación. 7 Shabbats completos serán hasta al día siguiente del séptimo Shabbat. ¿De acuerdo? ¿Qué dice ahí en su traducción? Hasta el siguiente día del Shabbat contaréis 50 días. Sí, pero ¿qué dice el 16, Leandro? Por eso ese. Hasta el siguiente día del Shabbat contaréis 50 días. Así dice, no sé. O hasta el siguiente día del sábado séptimo. Ah, del séptimo Shabbat. Por eso. Ojo, hasta el día siguiente del séptimo Shabbat. O sea que está girando en torno al Shabbat.
contarán 50 días y acercarán la ofrenda de agrícola, ¿verdad? De harina nueva para Hashem. ¿De acuerdo? Vamos a analizar esa parte. Entonces, si fuese como habían dicho los fariseos, que era desde el día siguiente del día 15, o sea el 16, ¿de acuerdo? Resulta que, por ejemplo, este año Pesach cayó lunes, Shabbat, lunes Shabbat. Ellos empezaron a contar martes. Pero resulta que, ¿cuál es el séptimo Shabbat de ellos? Les cayó el día 49, pues. ¿Cuánto les cayó? Martes. Y martes no es Shabbat. ¿Sí me explico? Porque aquí está diciendo hasta el día siguiente al séptimo Shabbat. No está diciendo hasta la séptima semana, sino hasta el séptimo Shabbat. ¿Me explico? Entonces no les va a encajar la fecha, porque tenemos que contar, son 7 Shabbats. Así de simple. ¿Y cuáles son esos? Claro, por ejemplo, podemos coger un calendario ahora. ¿Ya? Vamos a tomar un calendario y les voy a mostrar. Por ejemplo, en este año, vamos a buscar un calendario aquí. En este año vamos a buscar en abril, que cayó 10, ¿verdad? Entonces, el conteo, como el 10 fue el lunes, el conteo debía empezar el sábado 15 en la noche, porque ese es el Shabbat de la semana. Pero ellos empezaron fue desde el martes. ¿Me explico? Vamos a hacer aquí el calendario, por ejemplo, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Si aquí fue 10, que es Shabbat para ellos, o sea, y bueno, la Torah dice Shabbat, ¿verdad? Entonces ellos empezaron aquí, 11, 12, 13, 14, 15. Este aquí del viernes al sábado es Shabbat bíblico. Primer Shabbat. El primer Shabbat después de Pesach. Entonces el conteo cuando empezaba, el domingo 16. O sea, entre el 15 y el 16. Aquí debía empezar la cuenta, porque dice al día siguiente del Shabbat. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si se hace al modo fariseo, ¿verdad? ¿Cuándo van a dar los 50 días? Como acaba de ocurrir, los 50 días cayeron, vamos a buscar acá el calendario, el miércoles, ¿verdad? Pasó abril, pasó mayo y les cayó 31. Entonces tendríamos lunes 29, ¿cierto? Martes 30, miércoles 31. Entonces, si tú empiezas a contar de a 7 a partir de aquí, ¿verdad? 7 semanas, pues el último conteo te va a dar aquí. ¿Sí me explico? O sea, empezar a contar la semana, pero del día. Desde el día. Semana por fecha. Por fecha. No por el día del Shabbat. No por el día del Shabbat. Claro, pero entonces no va a coincidir, porque para que la fiesta sea 31, el día 50, este tiene que ser Shabbat. Y no es Shabbat. ¿Me explico? Y no es Shabbat. Pero si empezamos a contar acá, después del Shabbat, que está entre el 14 y el 15, el último día nos va a dar Shabbat. ¿Sí me explico? Obvio, porque viene de semana en Porque semana. viene de semana en semana, de Shabbat en Shabbat. Cada 7 días. Claro, hoy, ahora mismo, a esta hora todavía, ya se está acabando el día 49 de la cuenta. Inclusive, si ellos cuentan Por fecha. por fecha, en algún momento en el año le va a caer el Shabbat también. Va a coincidir, claro, Va a y ha coincidir. pasado, y ha pasado. Ha pasado de que sí coincide. Por ejemplo, cuando un Pesach cae viernes o sábado, va a coincidir en ese entonces. ¿Me explico? Pero el problema, la diferencia surge cuando pasa como este año que cae lunes o que cae domingo. Entonces, si cae domingo Pesach, ellos empiezan a contar el lunes y nosotros esperamos la semana, la otra semana para empezar a contar. ¿Me explico? Entonces la elongación que va a tener va a ir desde un 0 día hasta 7 días. ¿Sí me explico? De diferencia. Por eso es que finalmente la fiesta de Shavuot, esta que estamos hablando hoy, no tiene una fecha fija. Porque todas las fiestas, Dios dijo, en el día tal del mes tal, será la fiesta o la cita de tal cosa. Porque así las dijo todas. Y esta es la única que no tiene fecha. ¿Por qué? Porque es movible.
no depende de una fecha fija, sino de la movilidad. Y hasta tiene sentido porque los cultivos no son algo automático ni mecánico como para que tú le pongas una fecha fija y ese día ya tiene que estar maduro o estar listo, sino que hay una elongación, claro, una lógica impresionante, un engranaje, claro, porque como Pesaj también se rueda en el año, a veces se anticipa hasta un mes, hasta 13 días, 15 días, todo eso también se tiene en cuenta a la hora de madurar la mies. ¿Sí está clara la diferencia? Sí, sí. Entonces hoy se está acabando este Shabbat de la semana, que es el número ¿qué? 7. Hoy es el número 7 desde Pesaj. O sea, yo tenía que contar 7 Shabbats. 7 Shabbats, porque eso es lo que está diciendo aquí. O sea, 7 semanas. 7 semanas en términos de Shabbat, De Shabbat. específicamente. 9 días. Es correcto. Y ahora que se está acabando el 49, pues viene el 50. Entonces, mañana todo el día hasta la puesta del sol es Shavuot, es fiesta. ¿Ya? Podemos reunirnos en todo el transcurso del día, todos los hermanos que nos vayan a ver ahorita, en la mañana, en la tarde de mañana, todo el día mañana es Shabbat. O sea, de ahorita. ¿Sí? O sea, de ahora. O sea, ahora y mañana domingo. ¿Me explico? Sí. Hasta la puesta del sol es Shabbat. Eso hay que tenerlo presente. Dime. ¿Se empieza a contar desde el domingo o desde el sábado? Sábado en la noche, que es domingo. Pero por eso no digo domingo porque de pronto nos desfasamos por 6 horas. Sino a la puesta del sol de Shabbat. Porque dice al día siguiente del Shabbat. Antes de la puesta del sol. No, después. Pero después no daría entonces el lunes. No, porque estamos aquí sábado a la puesta del sol. Sábado a la puesta del sol, o sea, como hoy. Hoy ya se puso el sol, hoy empezaríamos a contar. Shabbat a las 7 de la noche. No, por eso, o sea, si se comienza después de la puesta del sol del sábado. Del sábado. Pero Claro. entonces si contamos 50 días después de la puesta del sol, no haría lunes. No, porque son 49 y el 50 es el que se celebra. Hoy se acabó el 49, el día 49, porque 7 por 7 49. Y hoy estamos empezando el día 50 hasta mañana. ¿Sí está claro? ¿Y qué se hace? Ahora vamos a ver lo que se hacía bíblicamente en aquel entonces. Vamos a leer ahora lo que se hacía bíblicamente en ese entonces y cómo aplicaríamos eso hoy. ¿Está claro? Esa es la dinámica, sencillo, sin inventar tanta cosa. Ya después comentaremos qué otras cosas se hacían en la época de Jesús como agregados y eso. Mira lo que dice a continuación, que es un detalle que hasta los rabinos también lo dejó hasta el día de hoy pensativos. ¿Por qué? Porque en Pesaj el mandato del Señor fue abstenernos de todo leudado. ¿Ya se acuerdan de Hametz y de Seor? Las dos palabras clave. Hametz, cuando se mezcla la harina con agua, después de 18 minutos ya se considera oxidado. Y el Seor es después de 2 días. ¿Ya? Dios nos mandó a abstenernos en Pesaj de comer esas dos cosas. Pero mira lo que dice aquí en el 17. ¿Qué dice? De vuestras habitaciones traerán pan, 2 panes a ofrenda. pan de ofrenda, que sean 2, de 2 décimas de sémola de trigo. ¿Serán qué? Hametz. ¿Ya? Van a ser hametz. No es lo mismo decir con levadura a decir hametz. Ojo. Bueno, no es levadura de 2 días, añeja. Es correcto, no es vieja levadura. Simplemente que no íbamos a tener la prisa de cocinar el pan y no esperar a que se leudara, se oxidara. Acuérdense que una de las razones literales históricas por la que Hashem ordenó cocer pan sin leudar era por la premura de salir de Egipto. Y vea, usted no entre en cuento, busque la harina, revuelva, hornee y salga. ¿Me explico? Por eso es que en la experiencia que he tenido haciendo ya tantos años el pan sin levadura, ya digamos he tenido el estándar. No se puede mezclar más de 2 libras de harina de trigo para hacer los panes porque se sale del tiempo. O sea, se perdería harina. Lo ideal es hacer de 2 libras para abajo, mezclas, haces la bolita, aplastas y haces la bandeja y al horno. En promedio se echa uno haciendo 6 panes
unos 15, no, 12 panes, 15 minutos, con 2 ayudantes, o sea, 2 personas. Si tú lo haces solo, tienes que hacer menos panes y menos harina, porque no te da tiempo. Yo intenté hacerlo solo en casa y por medida solamente podía hacer 6, porque se me cedía el tiempo. Una cosa es mezclar la harina de trigo con agua, es muy difícil de mezclar y de homogeneizar y que ya quede bien mezclada, luego aplanarla, luego sacar el pan, poner el horno, son muchas cosas, ¿me explico? Entonces el objetivo era que la gente en Egipto no se demorara, ¿ya? No se demorara. Oye, aquí no vamos a hacer pan para producción en masa, cada quien va a hacer su pan o por familia, colabórense, uno mezcla, el otro revuelve, el otro aplana, el otro tiene el horno y hagan eso rápido. La idea era no demorarse. ¿Está claro ese punto? Entonces, ¿qué significaría que el que ahora diga traigan panes leudados? Que no hay prisa. ¿Por qué no hay prisa? Porque ya estás en la tierra de Israel. Ni siquiera estás en el desierto. Acuérdense que el mandamiento era para entrar en la tierra. Ojo, cuando entres en la tierra, ¿ya? Cuando entres en la tierra, para que ya hayas madurado, ya hayas entendido tantas cosas y que sepas que no tienes afán, que tranquilo, no hay afán, no te preocupes porque ya no te voy a pedir pan sin leudado. Ahora, ¿qué significaría eso? ¿Me explico? Porque hay que hacer una especie de paréntesis conceptual, porque normalmente estamos habituados a asociar la levadura con el pecado, ¿ya? Y con las doctrinas malas, ¿te acuerdas que hemos hablado mucho sobre eso? Sí. Y entonces ahora pareciera como contradictorio, si traemos ese concepto aquí, patinamos, ¿ya? Porque entonces, ¿qué vamos a decir? Ah, que ahora sí se permite el pecado, o que ahora sí podemos pecar tranquilamente porque ya, no. Ya entramos a la tierra. Ya entramos a la tierra, ya estamos asegurados. No, sería ilógico, ¿ya? Entonces por eso es importante ir al concepto original de por qué allá se exigió sin leudado y aquí se permite leudado. La razón, ya les digo, es que no hay premura, no hay un juicio de por medio ejecutándose, no hay quien te persiga, no hay enemigos, no hay nadie que te esté atosigando, que te esté ahí buscando la muerte. ¿Me explico? No hay tribulación. Claro, entonces aquí hay que aprender que el concepto de leudado, cocer el pan leudado, no tiene nada que ver con pecado, ni con falsa doctrina, ni esas cosas, sino con el descanso. ¿Me explico? Con el descanso. Diríamos acá, con relax. El relax. Su avena y su pipí. Con la suave. Hazlo bien. Claro, hazlo bien. Hazlo completo. No tienes por qué sacrificar cosas ya. ¿Estás donde? En la tierra de Israel. Perdón, no me quedó claro. Acá era con Hametz. En Pesach era sin Hametz y sin Shot. Sí, Pesach sin Hametz. Sí. Y acá con. Sí, aquí Hametz, dice. pero esa. Era. Sin aditivos. ¿Cómo? Sin aditivos. Sin ningún aditivo. Sí, o sea, que no fuera levadura agregada, sino la que se produce naturalmente de hacer el pan con calma. Ah, sí, porque Sí. el Hametz se leudaba Después de 18 minutos. 18 minutos. O sea que podías Sí, echarte un. tranquilo, hágalo. Si te demora una hora haciendo, hora, no va a media haber hora, problema. No va a haber problema. ¿Está claro? Claro. ¿Por qué? Porque ya no estás de afán. Entonces este pan leudado está asociado al descanso, a la menujá. Piense que esto es importante captarlo porque la escritura mantiene a veces ese lenguaje. Por ejemplo, por un lado dice que nuestro Señor es el león de la tribu de Judá, pero por el otro lado dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, puede ser, claro, entonces ¿quién es el león? Y podemos quedarnos en esa rigidez de que Hametz es una sola cosa. Alguno le puede pegar ahí. Claro, y lo han hecho. Es el mismo. No, y mucha gente se ha confundido porque, por ejemplo, a Satanás se le dice Luzbel, el portador de luz y no sé qué, y entonces luego Jesús allá en Apocalipsis, yo soy el lucero de la mañana, y allá dice, ¿cómo caíste, oh lucero?
Entonces, la gente se Poniendo las confunde. estrellitas, pues. Se confunden, ¿ya? Entonces, fíjense qué irónico. Si lo tratamos de englobar en términos generales, allá el Hametz estaba representando un enemigo. ¿Me explico? Porque el dejar que se hiciera Hametz era demorarnos, era quedarnos en Egipto. Y acá, irónicamente, aquello que en algún tiempo fue nuestro enemigo, ahora simplemente no nos preocupa, porque ya estamos libres del enemigo. ¿Sí me explico? O sea que la presencia del Hametz estaba más ligada al enemigo que a nosotros como personas. ¿Ya? Y ahora, el hecho de que Hashem permita que haya Hametz es porque ya no te va a afectar, ya ni siquiera cuenta como enemigo. Sí, o sea, allá diríamos que la presión. Claro, claro. Allá de pronto sin levadura sería... Sin la presión. Sí, No te demores porque te pillan, ¿verdad? Te capturan. No te puedes demorar en tierra enemiga. En cambio, en la tierra de Israel, amplio. ¿Ya? Pero, repito, no se interprete que levadura siempre es pecado. Sí, queda claro. Porque entonces luego terminamos diciendo, entonces en Israel sí puedes pecar. No. ¿Ya? Y por eso el apóstol Pablo, fíjate tú la similitud. Porque el apóstol Pablo habló así que de la gracia y dijo, cuidado, algunos van a malinterpretar ahora de que ahora pequemos para que aumente la gracia. ¿Me explico? Y yo, no significa eso. La gracia no es para que ahora peques con libertad, tranquilo de que Dios te va a perdonar. No. Ahora vas simplemente a vivir en la gracia sin tener miedo del pecado. Es otra cosa. Dígame, hermano. Aquí se usa la palabra menujá. Sí. Entonces, esta menujá, y con respecto a la cabra hebreo, ¿cuál es la diferencia? Por eso, allá no hay diferencia. Por eso estoy hablando de que esta primera menujá, ¿ya?, la dio el Yehoshua terrenal. ¿Me explico? Parece que lo hubieran hecho... Es como una duplicación. Claro, exacto. Es como si lo hubiera acá en... ¿Cómo que dice? En 3D. Es correcto, algo así. Aquí dio la maqueta, porque miren los elementos: entrar a la tierra, entrar a la menujá, Yehoshua bin Nun. Hombre, la Torah es la maqueta, hombre. Y ahora acá estamos hablando de que la tierra es el mundo venidero, el descanso es el que Dios va a dar de las malas obras, y el que va a entregar ese descanso es Yehoshua HaMashiach. ¿Sí me explico? Bueno, y ¿cómo sacamos ahí en la Torah de que Hebreo, o sea, de dónde sacó el escritor de Hebreo de hablar de otra menujá? Por eso. La única que habla ahí es Mira la lógica, es que por eso el autor de Hebreos desplegó una lógica maravillosa, que ese es el poder del Evangelio. Pablo hace una pregunta, o el autor, vamos a hablar del autor, hace una pregunta, dice, si Yehoshua les estuviese hablando del descanso verdadero, no estaría hablando de otro descanso. ¿Me explico? De otro. Entonces viene y dice, porque claro, la Torah te dice que Dios descansó el séptimo día. Pero ¿qué dijo Mashiach después? Mi padre hasta ahora trabaja. ¿Cierto? Y entonces eso enardeció a los fariseos. Porque Shabbat no es descanso. El Shabbat es un día creado para que el hombre experimente el descanso, la menujá. Entonces el autor de Hebreos apela a la lógica. Este fue un primer descanso simbólico de entrar a la tierra de Israel. Respecto al día Shabbat, el Shabbat está anunciando el descanso venidero. ¿Me explico? Entonces no nos confundamos, porque cuando dice que no entrarán en mi menujá, no se estaba refiriendo tanto a la tierra de Israel, sino a la menujá de la que habla el Shabbat. ¿Sí me estoy explicando? ¿O nos perdimos un poquito? Hermano, Parece que nos perdimos. hermano, yo le pregunto, apoyando lo que dice el hermano respetuosamente, es que lo que quisiéramos particularmente, también el hermano, es esa conectividad, Claro. para entender. Vamos a hacerlo acá. Porque yo también le podría recordar que en Jeremías 31:2 dice, el pueblo que salió del desierto encontró reposo cuando se fue Egipto, encontró reposo en el desierto. Claro. Isaías 31:2. Pero ese no es reposo. Vamos a ver en Hebreos capítulo 4. Vamos a Hebreos. La pregunta es cómo conectamos
para llegar al punto del reposo Vamos a leerlo. esperado. Mira lo que dice aquí. Hebreos 4. Vamos a ver. Mire cómo empieza el versículo 1. ¿Qué dice? Vamos a leerlo. Esto es maravilloso. Hebreos 4.1. ¿Qué dice? Bueno, la pregunta es que el escritor de qué es lo que hace una mitra. Ya lo vamos a ver. Leámoslo y le damos el nombre que merece. ¿Qué dice 4.1 en adelante? Leanlo. Temamos pues que quedando aún la promesa de entrar en su reposo, Ojo, hay una promesa. ¿De dónde la sacó? Entonces, para saber la cual está hablando, es la que está hablando allí en el versículo, en el 18. ¿Qué dice? yo mismo 3.18. Sí. En el 4.3 parece. y a quienes juró Lean el 11 y el 18, leanlo. Del 4. Sí, así 3.18. juré yo en mi ira, 3.18 y el 3.11 y el 3.18. así que juré yo en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahí dice menujá. Ojo, dice menujá. Pero eso no es el 95, es una reproducción del Es Salmo correcto, 95. es correcto. Entonces ese es el punto de inflexión. El autor de Hebreos tiene la palabra menujá o descanso como un punto duple. Tiene doble valoración. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque un sentido literal de la menujá, como cualquiera persona con 5 dedos frente va a entender, es la entrada a la tierra de Israel. No entrarán en mi reposo. Pero entonces el autor dice, ¿será que ese era el reposo ya? ¿Ese era el reposo? ¿O es la vida eterna? La vida eterna. ¿Me explico? ¿Será que el entrar a la tierra de Israel era el reposo? ¿Eso era todo? ¿No dice allá la escritura que se murieron sin recibir lo prometido? ¿Ya? Y no dice la carta a los hebreos que Abraham andaba buscando era la patria celestial y no la de este mundo, que si hubiese sido por tierra se hubiera devuelto entonces. ¿Me explico? Entonces cuando el Salmo dice no entrarán en mi reposo, no se refirió solamente a la entrada a la tierra de Israel, sino al reposo escatológico, a la misma tierra que buscaba Abraham. Eso es como lo dije ahorita, la Torá era la maqueta, hombre. Claro. El proyecto futuro. Sí, pero esa conectividad es la que a veces uno se pierde, es Claro. evidente, no es tan Por eso hay que El leer. evangelio, el evangelio. Por eso hay que leer. En el Evangelio, si no aparece el texto, ya entendemos. Lo que es. Lo que le escucho, que está viendo el video, quisiera saber es cómo va a ser la conectividad. Ya la estamos viendo aquí. Y ahora vamos a terminar de verla para que vean la diferencia. Dígame. Sí, o sea, el Salmo está hablando de que no entrarían y ellos entraron, lo que se llamó el reposo, entraron a la tierra prometida. Eso Sí. es lo que, la parte, o sea, física. Literal. El Peshat. Eso es nivel Peshat. El juramento que está haciendo aquí en el Salmo se está refiriendo es que no van a entrar. O sea, mira la lógica, pon un poco la lógica. Y por eso yo lo dije al principio, ojo, entrar a la tierra de Israel equivale hoy a nosotros a entrar en la Jerusalén celestial. Hoy nosotros vamos a buscar regresar a Israel. ¿No dice entonces quién es la madre de todos nosotros? La Jerusalén celestial. ¿Cuál patria andaba buscando Abraham? La celestial, cuyo arquitecto y fundador es Dios mismo. Entonces, no haber entrado en aquel entonces a la tierra prometida simboliza de que en el mundo venidero tampoco van a entrar, ni con resurrección a bordo. ¿Sí me explico? O sea, haber caído en ese entonces es como caer hoy. Ya, es igual. Muy fuerte. ¿Sí me explico? Es sencillo. ¿Ya? Los que cayeron en ese entonces, a los que les juró, no van a entrar en mi menujá. Entonces, Pero está diciendo igual a los de hoy. a los de hoy, ¿me explico? Claro, no hay diferencia. No hay diferencia, no hay diferencia. Por eso la palabra menujá tiene las dos connotaciones. Tiene una connotación histórica, terrestre, si se quiere, ¿verdad? Histórica terrestre, sí, porque evidentemente en ese entonces la menujá estaba simbolizada por la tierra de Israel. Pero tiene un componente profético, escatológico, ¿verdad? Que es válido para nosotros hoy. ¿Cierto?
Es válido. Entonces, el que cayó en el desierto en aquel entonces y se rebeló y se quiso ir para Egipto, que equivale hoy a irse al mundo. Es igual. ¿Cuál es la diferencia? No hay diferencia. O quedarse en Egipto. Sí, o quedarse en Egipto, no salir, o comenzar a renegar de Dios en el desierto. ¿Cierto? No, hombre, pero Dios sí cansa, Dios sí da tanta vuelta, si va a dar que lo dé, sino que no dé nada. No, así no. ¿Me explico? Que la suelte ya, nada. ¿Cierto? ¿Qué leíamos ayer? Espera en silencio la salvación del Señor. Entonces, todo esto es lección y testimonio para nosotros. 40 años comiendo maná y codornices en el desierto. Y hay el que se queje, ¿cierto? ¿Ya? Todo el que se quejó, todo el que no dio gracias, ¿qué le pasó? Se cayó en el desierto. No entró a la tierra de Israel, no va a entrar en el mundo venidero. Contundente, ¿ah? Por eso es que el autor dice, ojo, que cuando dijo juré en mi af, así en hebreo, juré en mi af, significa que no va a entrar allá en el mundo venidero tampoco. Y esa discusión la tenían también en el Talmud, y en el Talmud, en Sanedrín capítulo 10 también dijeron, la generación del desierto no va a entrar en el mundo venidero. Claro, hermano, porque si ellos siguieron hablando de esta menujada, Claro. ya me entiendes, después que entraron a la tierra, Claro. era porque no estaban, no, sabían que esa no era la tierra, Claro. la que iba a darle la menujada. Es esa que tierra. mira, Porque es que hoy en día, hermano, si no, entonces tocaría irnos para Israel Claro. para experimentar la menujada. Es correcto. ¿Ya me explico? Es correcto. Y Israel ha querido hacerle creer a los judíos que, Sí. que esa tierra es la que le Es la genera menujada. seguridad y menujada. Es correcto. ¿Ya me entiendes? Así Y es. entonces tienen un ejército fuerte pero humano. Humano. ¿Ya me Claro. explico? Claro. Hasta que el día que le venga el que... ¿Y qué dice? Si somos herederos de Abraham, hijos de Abraham, herederos conforme a la promesa, ¿qué fue lo que le prometió Dios a Abraham? ¿Una tierra acá en Medio Oriente o la Jerusalén celestial? Celestial. Pues la Jerusalén celestial. Yo creo que ellos ¿Me explico? ellos que festejaron la fiesta, ¿verdad? De las panes sin levadura, perdón, celebrarán los panes con levadura, Ajá. ¿verdad? Comerán panes con levadura. Ujú. No la festejaron con menujá, Claro. porque según se dice que nada, cuando sienten los bombazos, eso mejor dicho, Alarma. yo creo que ellos deben de sentirse todavía como En Egipto. zozobra. Ajá. Claro, en zozobra. Claro. Ellos todavía No hay seguridad. no pueden comer pan con levadura, Así es. porque viven en zozobra, Claro. la presión del enemigo alrededor. Así es. Entonces está claro el despliegue, la lógica que hay detrás. Claro, sí, está bien. Ojo, el autor de Hebreos está basándose en que cuando Dios dijo no entrarán en mi reposo, no se refirió solo a la histórica terrenal, sino al escatológico. Vamos a seguir leyendo y vamos a terminar de analizar. Dice entonces Hebreos capítulo 3, el versículo 18, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de la infidelidad. Temamos pues, quedando aún la promesa de entrar en su reposo, porque a nosotros no se nos ha jurado que no vamos a entrar. ¿Me explico? Fue a esa generación. Y ahí está la promesa, ¿sabes? Todavía Entonces, la promesa. todavía la promesa está en pie para el resto de hoy, Exacto. porque para esa generación ya no hay nada que hacer. A ellos les juró que no va a entrar. Todavía Dios no ha hecho eso con nosotros. Y si ellos hubieran entrado al reposo, nosotros no nos queda nada. Es correcto, no. De alguna manera no se podría establecer este tipo de relación para nosotros, ¿verdad? Porque aquí hay una exhortación de por medio. Estaría más bien garantizando que nosotros vamos a entrar también. Porque si todos ellos entraron, entonces todos nosotros también entraríamos. ¿Me explico? Hay que leerlo con sentido binario a esto. Como una exhortación continua Claro. a que no seamos como ellos. Como ellos, correcto. Ahora mira lo que dice. Que quedando en la promesa de entrar en su reposo, porque aquí a nadie, Dios no le ha dicho a nadie aquí hoy, tú no vas a entrar. No, al contrario, ¿qué dice? Si escuchas hoy su voz, hoy es el día de salvación. No lo dejes para mañana, ¿verdad? No temas, no tengas miedo. No te devuelvas a Egipto, no te quedes en el desierto. Hoy es el día, porque si mañana te mueres sin la promesa de que vas a entrar, nunca vas a entrar.
¿Ya? Igual hoy, si hoy una persona se muere y no ha confesado a Yehoshua como el Señor de su vida, su líder, como lo fue en este caso Yehoshua bin Nun, ya, el histórico, si alguien no reconocía la autoridad de Yehoshua bin Nun para guiarlos a la tierra de Israel, no entraban, porque este personaje histórico literal representaba o personificaba la autoridad de Dios, ¿ya? Y el que no escuchaba su voz y quería entrar por su lado, ¿qué era? Ladrón y salteador, lo que vimos la semana Y no pasada. entraría. Y no iban a entrar, Dios se encargaba de derribarlo. No, es que lo iban a traspasar los enemigos. ¿Está claro? Claro, porque iba a ir sin Dios, a entrar a la suya, a su A manera. la suya, imagina. ¿Está claro eso? Dime. Shavuot lo celebraban en el desierto. No, porque ahí dice cuando entres a la tierra. O sea, que Dios les dio fue el mandamiento cuando ellos estaban. Claro, aquí en el monte Sinaí, porque todo lo que está ocurriendo en el libro de Números es parte de lo que se habló en el monte Sinaí. Dijo, cuando entren allá van a hacer esto. ¿Ya? Entonces fíjese la lógica de lo que estoy diciendo, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas a ellos no les aprovechó oír la palabra a los que la oyeron sin mezclarla con la fidelidad, ¿verdad? Entonces este es un punto fundamental hoy para los que vamos a celebrar Shavuot hoy. Hoy es un acto supremamente espiritual. Hoy nosotros estamos aquí para dar testimonio que hemos recibido la promesa de que vamos a entrar, de que sabemos para dónde vamos y que sabemos quién es nuestro jefe. Si usted no tiene claro todavía quién es el jefe de su vida, quién es el camino y para dónde va, entonces clame, porque mañana se puede morir y pueda que no vuelva a ver más la eternidad ni la vida. ¿Me explico? Esto es claro. Hay que tener claro quién es nuestro jefe, cuál es el camino y para dónde vamos. Tenga en cuenta esas tres cosas, porque si tú crees que vas a entrar al cielo a tu propia manera, por otro medio, por otro camino, Por otro guía. o si crees que el mundo o la vida después de la muerte existe y que no te importa si Dios existe o no, estás mal. Hay que decir el testimonio de la Escritura, vas a heredar es la muerte. ¿Qué dice el proverbio? Hay caminos que al hombre le parecen rectos y su final es camino de muerte. Muerte. Así que por eso Yehoshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Se dan cuenta? Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la senda verdadera y esa senda es la que te lleva a la vida eterna. Si tú no lo reconoces a Él en todos tus caminos, ¿verdad? Que dice el proverbio, reconoce a Adonai en todos tus caminos y Él endurecerá tus sendas. No seas sabio en tu propio No está escrito así. Reconoce a Adonai en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Porque el rey David decía, cuando salía ahí a la suya con su propio esfuerzo, sin contar con Dios, decía, Señor, tú no sales con nuestros ejércitos, estoy cansado de tanta guerra. Creo que ya terminé aquí y me sale otra, y terminé y sale otra. En cambio, contigo es diferente. Parece que ganamos, descansamos y cogemos aliento para otra, pero es que aquí es de seguido. ¿Ya? Entonces la exhortación es a reconocer a Yehoshua HaMashiach en todos nuestros caminos. Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. ¿Está claro eso? Vamos a seguir leyendo. Pero entramos en el reposo los que hemos creído, ¿te das cuenta? Entramos en el reposo los que exhibimos la fidelidad. Y este es otro punto importante. Tú tienes que responderte la pregunta, ¿soy creyente o no soy creyente? ¿Ya? Si tú esa respuesta no la tienes clara, con un sí certero, tienes que pedirle a Dios. Porque te estás quedando tirado en el desierto. Examinaos si estáis en la fidelidad. O no sabéis si estáis en la fe, a menos que estéis reprobados. El que no sabe que está en la fidelidad, está reprobado. Ya. No hay que no, que medio, no, es que está reprobado. Hay que decirlo de frente. No se puede ser medio creyente porque suena mediocre. ¿Me explico?
O eres creyente o no eres creyente. Gracias. ¿Y qué es un creyente? Lo hemos dicho, ma'amín en hebreo significa exhibir la fidelidad. Eso es ma'amín. Aquí uno dice creer, yo creo, yo no. Es que eso no es un acto mental. Eso no es un acto de convencerte tú de las cosas. Psicológico. Se trata de que tú exhibas La fidelidad de Dios. de que Dios es la verdad. ¿Me explico? De eso se trata ser creyente. De que tú con tu vida, con tus actos, demuestres a las personas que Dios es la verdad. Cuando tú dices, no hago esto, y te preguntan, ¿por qué no? Porque Dios lo prohíbe. ¿Y qué decía el apóstol Pablo? No me avergüenzo del evangelio. Si a ti te da miedo y tiemblas y te balbucea el labio y te da Parkinson para decir, es que Dios lo prohibió, hay algo delicado que revisar. No puedes estar ocultándote. ¿Me explico? Los creyentes no nos ocultamos. Los creyentes no retrocedemos. Los creyentes no nos podemos quedar callados. ¿Por qué? Porque ser creyente implica exhibir, profesar. ¿Qué dice Pablo? Manteniendo firme la profesión. Profesión significa proferir, con palabra. Manteniendo firme la profesión de nuestra esperanza. Si yo le pregunto, ¿cuál es tu esperanza? La respuesta que cualquiera, del más pequeño al más veterano, debe ser: mi esperanza es la vida eterna. Amén. Amén. ¿Cierto? ¿Cuál es tu esperanza? La vida eterna. En Yehoshua HaMashiach. Para que quede completo. ¿Cierto? No, hermano, si no quiere decir, Dios me prohibió, que diga entonces que yo me gozo de los mandamientos de Dios. Es que ¿sabe por qué es importante decir que Dios lo prohibió? Porque Él es la verdad. Porque Él es la verdad y porque las personas tienen que saber que hay Dios. Que hay verdad. Porque si tú dices que yo me gozo, suena muy subjetivo. Claro. ¿Me explico? Porque te gusta. Este no es fanático. Porque te gusta. Porque te gusta. Pero que no nos guste o no nos No, guste. es que no, es que Dios lo Que esa es la verdad. Ojo, por eso afinar el lenguaje. Porque a veces podemos vernos rodeados. Ay, no, hay que decirlo, ¿cuál es el problema? Dios lo prohibió. Yo Y lo quitarnos la pena, hermano. y quitarnos la pena. Por eso digo, oye, ¿qué te avergüenza del evangelio? ¿Qué? Me explico, te da pena decir que crees en Dios. Te da pena decir que eres creyente y que no comes esto porque Dios lo prohibió. ¿Ya? Es porque le estás haciendo un favor a las personas que te rodean. Aquí no vale, no, que yo mejor me quedo callado y no les digo nada. Es que no, porque inclusive hemos sido puestas como atalayas. ¿Ya? Y en el día del juicio dice, oye, yo te he dicho a esta gente alrededor tuyo y nunca le dijiste nada, tú eres egoísta. Egoísta porque nada más te quería salvar eras tú. Y no les predicaste a ellos, me tocó mandar a otra gente a que les predicara. ¿Está claro? Amén. Porque tenemos que ver ampliamente las cosas. Pero si yo me concentro en mí, en que me importa en mi vida y lo que el otro haga no me importa, está siendo egoísta. Porque la salvación, y lo decía ayer, nuestra lucha es contra carne y sangre. No es contra carne y sangre, es contra las potestades. Cada vez que tú predicas, cada vez que tú dices que Dios lo prohibió, estás arrancándole a una persona a Satanás en lo posible. ¿Me explico? El apóstol Pablo decía, yo daría lo que fuera, inclusive hasta yo me cambiaría para que entraran varios familiares míos. Si Dios me lo dijera, yo optaría, Señor, mándame a mí para la muerte y sálvame a 3 familiares. Fíjate tú la necesidad del apóstol Pablo. Porque esta es una lucha contra las tinieblas. Entonces de grandes proporciones. ¿Ya? Pero si todo lo vamos a ver a nivel humano nada más, aquí toda la vida cotidiana, todo cotidiano, es que tenemos que ponernos las gafas, hermano, los lentes espirituales. Porque si nos involucramos siempre en el mismo lenguaje cotidiano y no ejercitamos la profesión de la esperanza, ¿ya? ¿Cuál es la esperanza? La vida eterna. Esa es la esperanza. Pero tú le preguntas a alguien del mundo, pregúntenle, hagan el ejercicio, oye, ¿cuál es tu esperanza? Esperanza. No, que me digan sí. Mi esperanza es tener un carro. Sí. Mi esperanza es irme de viaje, mi esperanza es ser... irme para Estados Unidos. Vamos a hacer el ejercicio, a ver, la próxima semana traemos la respuesta. Pregúntele a un incrédulo cuál es su esperanza.
En serio. Todo piensa en torno aquí. Pregúnteselo, haga el ejercicio, cada Ay, quien. hermano, porque es un evangelio de victoria, de prosperidad, de siembra. Pregúntele, ¿cuál es su esperanza? Ya, nuestra esperanza es la vida eterna. Que Dios me dé esto, que me dé aquello. Sí, no, ser exitoso, ser profesional, ser otro. Ser Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Claro. Entonces, esa es mantener firme la profesión de nuestra esperanza. Oh, mantener firme. Decir con firmeza, sin titubear, sin dudarlo, sin vacilar. Oye, ¿sabes que yo tengo una promesa de vida eterna? Ay, ¿tú crees en eso? Medieval, no importa. ¿Ya? No, tú eres un medieval, te lavaron el cerebro, ¿no? Bendito lavado ese. ¿Cierto? Para toda la lavandería, ahora así. Bendito lavado. Bendito lavado. ¿Cierto? Es porque el mundo se cree como muy sabio, muy maduro. Cuando te pero te lavaron el cerebro, no, tú lo tienes, mejor dicho, intacto. Claro. Bien, entonces mira lo que dice. Entramos en el reposo los creyentes. Ojo, los que mantenemos firme la profesión de la esperanza. Eso de merengue que se derrite con el agua, no, eso no entra. Firme. ¿Me explico? Porque el que retrocede no agrada. O sea, yo pienso, bueno, por el versículo dice, porque también a nosotros se nos ha predicado el Evangelio como a ellos, o sea, que el Evangelio nunca se ha dejado de predicar. Claro, así es. Podemos decir que esa etapa del pueblo de Israel saliendo de Egipto, entrando a la tierra y recibiendo la Torá, podemos decir que es la predicación del Evangelio. Igual, Ya. claro. De la esperanza. Así es, la Ya. esperanza. De manera que hoy se nos está, lógicamente, lo está haciendo directamente nuestro, Porque es la etapa final, Claro, porque después de esto no hay más. nuestro máximo y único Líder. líder y salvador, Así que es es, Yehoshua. Yehoshua HaMashiach. Porque sí, Yehoshua no dio su vida, No dio, exacto, no, pero no. este sí la dio por nosotros. Así es, vamos a seguir leyendo. Dice, como juré en mi ira que no entrarán en mi reposo, aún acabadas las obras del principio del mundo. Dice el cuarto, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Ojo, ¿qué está diciendo? El Shabbat es un recordatorio semanal de que tú vas a entrar en el mundo venidero. El Shabbat es un Recordatorio semanal. Un memorial. Memorial semanal de que vamos a entrar en el mundo venidero. ¿Me explico? Así que el Shabbat es el día de los creyentes. ¿Me explico? Sí, porque los creyentes son quienes, los que tienen la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La vida eterna. Exacto, porque es que al final, como dijo Jesús, mi padre aún Todavía trabaja. O sea, el Shabbat es no para Dios, el Shabbat es por causa de Por nosotros. causa de nosotros. No por Claro. causa de Dios. Así es. Entonces él se puso de ejemplo, ¿ya? Claro. Es con el fin de que nosotros experimentamos ese descanso. Así es. Y todavía trabaja por la salvación nuestra. Porque dice el Salmo 68, Baruch Adonai, Yom Yom Yamos Lanu Al Yeshuatenu, significa bendito Adonai, día a día se ocupa de nosotros el Dios de nuestra salvación. Vamos a leerlo, ese versículo es hermoso. Salmo 68 o el 69, ya les digo, porque a veces no coinciden en español. Dice, Baruch Adonai, Yom Yom Yamos Lanu Al Yeshuatenu. Salmo 68, ya les digo, sí es el 68. Dice, sí, es el versículo 20. Salmo 68, 20. Por eso es que Dios no ha descansado, todavía trabaja, mejor dicho. ¿Qué dice el Salmo 68, 20? Bendito sea el Señor día tras día. Sí. Él carga con nosotros, Dios de nuestra salvación. Dios es libertador, nuestro Dios del Señor Jesús son las salidas de la muerte. ¿Del Señor qué? Ahí no dice. No. Sí, dice como Dios dos Es de veces. librar de la muerte, dice acá. Bueno, a ver, dice, Baruch Adonai, bendito Adonai, día a día se ocupará de nosotros, el Dios de nuestra salvación. 68, 19. Dios es para nosotros Dios de salvaciones, y para Hashem Adonai son las solturas de la muerte. Esta versión
¿Ya? Las solturas de la muerte le pertenecen a Dios. Ojo. La Mavetz Totzaot, dice en hebreo. De la Hashem Adonai, la Mavetz Totzaot. Dice, bendito sea el Señor, cada día nos colma de bendiciones. Nada. El Dios de vuestra salvación. El Dios nuestro es el Dios de la salvación. Y de Hashem, el Señor, es el librar de la muerte. Aproxima un poco. El librar de la muerte. Pero en realidad dice las solturas de la muerte. O sea, que Él es el que nos salva de la muerte, nos suelta del lazo que tenemos. Y es chévere porque dice nos suelta, o sea que de por sí te están entendido que estás atado. ¿Me explico? Porque estás atado a la muerte. Él es el que No te es que la libera. muerte, no, o sea, no es que la muerte te persigue, la No, muerte te tiene. ya te tiene. Sí, estás amarrado. O si no estabas enterado. Si no estás enterado. Por si acaso no estás enterado. Bueno, ¿qué dice? Entonces Dios se ocupa de nosotros, se carga, dice en hebreo, llamamos la a ella Yeshuatenu. El Dios de nuestra salvación se carga con nosotros día a día. Día a día. ¿Ya? Pablo decía, hijitos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. ¿Ya? Día a día. Una lucha diaria. Pero hay una esperanza por delante. ¿Está claro eso? Vamos a seguir leyendo y ya vamos a terminar. Porque en cierto lugar, dice el 5, y otra vez no entrarán en mi reposo. Así que resta que algunos han de entrar en él, y aquellos a quienes primero fue anunciado no entraron por causa de la desobediencia, o sea, aquella generación. Determina otra vez un cierto día, diciendo por David, hoy, en hebreo, Hayom. ¿Se acuerdan? ¿Quién es Hayom? Mashiach. ¿Ya? Él es el día. Después de tanto tiempo, como está escrito, oh día, si escuchan su voz, ¿verdad? No endurecerán su corazón. ¿Sí ves cómo cita el Salmo? Si oyeres, Su voz, no endurecerán su corazón. no, dice, si oyeres hoy su voz. No, debe decirse, oh día, o sea, oh Mashiach. Una exclamación. Sí, con una exclamación. Hayom im bekolot tishmau al takshu levavchem. Dice en hebreo. Hayom es una exclamación. Hayom im bekolot tishmau al takshu levavchem. Dice, oh día, cuando escuchen su voz, no endurecerán su corazón. ¿Qué dijo Jesús inclusive? Muchos habían deseado oír lo que vosotros oís y no pudieron. Y ver lo que vosotros veis y no lo vieron. ¿Ya? Así que hoy nosotros somos testigos del Evangelio. Esto es impresionante. Estamos escuchando las palabras de Mashiach, las cuales Daniel, Jeremías, los grandes hombres de Dios desearon haber escuchado. Y hoy nosotros las escuchamos a través de lo que quedó escrito. Y son sabiduría, poder de Dios. Es la vida eterna hablando. Vamos a ver lo que sigue diciendo. Entonces dice, en el 8, porque si Yehoshua, el terrenal, les hubiera dado el descanso, la menujá, no hablaría después de otro día, de Yo no Mashiach. entendía esto cuando yo leía, ¿cómo así? Porque si Jesús les hubiera dado el Shabbat, La menujá. no, pero Jesús Ah. le hubiera dado el Shabbat, no hablaría después de otro día. Claro. Resulta que el día es Ahora, Mashiach. sí traducen Jesús. Sí. Ah, bueno. Ahí sí ponen Jesús. Fíjate, es el mismo nombre en hebreo. Yehoshua es el mismo Josué. ¿Ya? Fíjense ustedes. Entonces, si Yehoshua, el terrenal, le hubiese dado el descanso definitivo, no estaría hablando luego de otro día. Pero ¿de quién habla ahí cuando dice no estaría hablando? ¿De quién? Dios está hablando y dice, Dios no habría hablado ok. de otro día. ¿Lo puede repetir? Claro, dice. Presta atención. La interpretación es, dice, no estaría hablando, pero ¿a quién se refiere el autor? ¿De quién está hablando? Dios es el que está hablando de otro día porque estableció otro día, Hayom. El otro día es Hayom, o sea, Mashiach. ¿Pero quién dice eso? Mashiach. Dios, exacto, O sea, obviamente. Dios mismo dice. Claro, Ah, ok. claro. ¿Ya? Diciendo, ojo, presta atención, no se pierdan. David, inspirado por el poder de Dios, dijo, si Yehoshua les hubiese dado la menujá,
o sea, el terrenal, ¿cierto? Le hubiera dado la menujá, no hablaría luego, por medio de David, de otro día. ¿Me explico? Porque este fue un día en el que entraron a la tierra de Israel, ¿cierto? Entraron en un día cualquiera en la historia entraron, ¿o no? Sí. Pero luego dice, oh día, si escuchan su voz, no endurecerán su corazón. Está hablando de otro día. El otro día no es el día que entraron a la tierra de Israel, ni va a ser otro día histórico en la fecha, en el mundo, ¿verdad? Con fecha, sino que el otro día es Mashiach mismo. Cuando escuches la voz del día, ¿ya? En cualquier fecha, vas a tener la promesa de que vas a entrar en el reposo. ¿Sí está clara la idea? Claro, porque por eso dice En el 8. No, acá en el anterior dice, en el 3, pero nosotros que hemos creído Es correcto. entramos en el reposo. Eso, correcto. Entonces tú tienes que escuchar la voz del día, A voz del día. que es Mashiach, Es Mashiach. que es Yehoshua. Y ese momento entras. Y en ese momento entras. Así como en un día entró el pueblo a la tierra de Israel, cada uno de nosotros tiene un día en el que entra en su reposo. ¿Sí está claro? Entra en la tierra. Claro, ¿entraste dónde? En la Jerusalén O celestial. sea, se refiere a un contexto no físico, sino espiritual. Espiritual, claro. Esto hay que discernirlo. Claro, aquí, ¿no? espiritual. hay que discernirlo desde el punto de vista que la oración primero es pésima. Claro. Segundo, que como siempre afirmo, y para todos los que escuchan, es que hay que colocarse una escafandra para entender qué día se refiere a Mashiach. Claro, que claro. quien habla en Mashiach de sí mismo, Claro, en los labios a través de David. a través de David, Es correcto. que es el Salmo 95, Claro, ¿cierto? correcto. Pero lo que termina rematando es en el 7, que sí sería bueno no borrar lo escrito, sino que anotara la verdadera traducción cuando dice, si oyeres hoy su voz, entonces No. sería, Oh día. Si oyeres hoy día. No, no. no, en las dos últimas- Escuchen cómo dice el versículo. Oh día. Cuando escuchen su voz, no endurecerán su corazón. Entonces hay que entender que Odi es, Oh Mashiach. o Mashiach es una aclaración, coma, Claro. cuando escuche su voz, La de entonces que Mashiach. Mashiach, No endurecerán su corazón. hacia futuro o ya Claro, pasado, no a futuro, no obviamente. endurecerán, o sea que el salmista habla de futuro, Claro, en el 95:8. claro. Porque en hebreo está en futuro, además takshu. Ok, está en futuro. Claro. Para que no pase como quienes murieron en el Es desierto. correcto, sino que la promesa está vigente hoy, porque repito, a ninguno hoy Dios le ha dicho enfáticamente, juro que tú no entras. Sino Solamente que a su aquellos. silencio, el no haberlo dicho, te está dando lugar a la promesa a que escuches la voz de Mashiach. Que te arrepientes. ¿Ya? Pero en aquellos sí fue la sentencia. Claro, aquella es la condenatoria. sentencia de ustedes no entran y no van a Y entrar. no entraron, ¿cierto? Ni Y ahí quedaron de ni en el ejemplo. futuro. Y quedaron de ejemplo. Y quedaron de Porque ejemplo. cuando ya entremos, Ellos no van a estar. Ellos, los que no. O sea que la clave es el 95. Claro, claro, es la exégesis La profunda. exégesis profunda es como una promesa hacia Es futuro. correcto. así Pero es. tampoco se refiere de modo claro porque es hacia futuro y nunca lo entendemos por la redacción del hebreo. Sí, sí, claro, el español no lo deja ver, ¿verdad? Dice, oh día, cuando escuchen su voz en el futuro, en el día que sea. En el día, por eso dice hoy es el día de salvación. Claro, porque en Mashiach, cuando escuchas la voz de Mashiach, ese día entras. Ese día tu corazón se derrite. Ese día tu corazón se deslíe como la cera. Ese día tu corazón Se funde. No, es suelto. Removido. De la muerte. Es correcto. O sea, hay un nuevo corazón. Es correcto. ¿Ya ves? Bien. Escuchar la voz de Mashiach es lo que causa que tu corazón de piedra ya deje de ser de piedra. Amén. Corazón de carne. Claro. ¿Ya? Y se vuelva corazón de carne. Con todo el respeto, pero esa traducción del 7 no es nada clara. Bueno, por eso estamos leyéndolo en hebreo para que sea más fácil, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué dice? Ya vamos a ir terminando. Por tanto, queda una menujá para el pueblo de Dios, que es la que esperamos ahora que venga, la Jerusalén celestial, ¿cierto? Porque el que ha entrado en su menujá también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Cuáles obras? Las obras que tienen que ver con el afán de este mundo. Ya nosotros los creyentes, los que hemos entrado en su menujá, desde el día en que escuchamos la voz de Mashiach,
Ya no nos importa este mundo. Ya, no, No andamos en los afanes. mejor dicho de otra manera, nuestra esperanza ya no son las cosas que se hacen en el mundo. Por eso ya descansamos en nuestras obras. ¿Ya? Porque esa no es nuestra esperanza. ¿Qué dijo Mashiach? Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Por eso al mundo le sorprende que nosotros los creyentes andemos pensando todo el día en las promesas, en la Torah, en los mandamientos, claro, porque ellos no lo van a entender. Ya, ellos están ocupados en su día a día, en su necesidad, porque esa es la esperanza de ellos. Es el polvo. ¿Me explico? Es el polvo, su esperanza es el polvo. Porque al fin y al cabo todo termina siendo polvo. Claro. Pero cuando tu esperanza es la vida eterna, el mundo venidero, tú descansas de eso. De las obras. De las obras. ¿Me explico? Descansas De las obras de este mundo. de este mundo, entiéndase. Claro, ¿Está claro? claro que sí. Oye, qué maravilloso, ¿ah? Se te acabaron tus afanes. Se acabaron los afanes, se acabaron las vueltas, las ambiciones, Claro, todas se esas acaba. cosas se acabaron. Amén. Ya, todo, vea, yo he escuchado gente profesionales, creyentes, y creyentes firmes han dicho, yo por mí dejaría de ser médico, dejaría de ser abogado, dejaría de ser ingeniero para dedicarme a estudiar la escritura. Amén. Mire, el famoso científico Isaac Newton dedicó más horas de su vida y más libros escribió sobre Torah que todo lo que escribió sobre la física. Y todos los últimos años de su vida los dedicó a estudiar la Biblia, siendo el físico más brillante del siglo XVIII, XIX, no me acuerdo, ya, 16, no me acuerdo con la fecha exacta. Búsquenlo ustedes ahí. Isaac Newton. Y no le importó más nada. Cuando se dio cuenta del mensaje de la Torah, digo, ¿qué estoy haciendo? Estoy perdiendo el tiempo aquí. ¿Ya? Se dedicó a estudiar Torah, búsquenlo. Escribió más libros sobre Torah, sobre la Biblia y su misterio, que sobre física. Él iba en los últimos años de su vida, mira Newton, que una teoría. No, no me hables de eso ahora. Déjame, que estoy estudiando aquí hebreo. Se metió a estudiar hebreo. Ya, búsquenlo. Porque sabía dónde estaba el futuro. El futuro. Control tesoro. El tesoro. Como la parábola, la perla. Listo, vendo todo y compro la perla. ¿Ya? Piensen ustedes. Eso es descansar de las obras. ¿Ya? Entonces tú empiezas a depender de Dios. Lo que Dios te mande a hacer, tú lo haces, obvio, porque tienes que ser responsable, ¿no? Y si Dios te manda a hacer o te pone un cargo, tú lo vas. Pero esa no es tu ambición, esa no es tu esperanza. Yo decía que a los 20 años iba a ser Nobel de Física. El Señor me llamó a los 15. Se me quitó el afán. Si me lo permite luego, 10 años después o algo, bendito sea Dios, pero yo no sueño con eso. ¿Me explico? Yo tenía a los 15 años, decía, a los 20 me tengo que ganar el Nobel de Física. Y tiraba y soñaba, leyendo cosas, fantaseando. Pero ya el Señor me llamó a los 15 años, se me quitó eso, ya no lo anhelo ni nada. Si Él más adelante, para testimonio a las naciones, permite, más bien revela, y me pone a decir algo que merezca un Nobel, eso me va a dar igual. ¿Ya? Me va a dar igual. Porque eso no es mi esperanza. ¿Está claro eso? Vamos a terminar. ¿Sí? Solo una duda. Dígame. Si el Shabbat da Menuhá, No da menujá. Simboliza la menujá. Porque Shabbat es el stop. Pero en Shabbat te corresponde a ti vivir la menujá. Es como que el Shabbat entrásemos en otra dimensión, ¿me explico? Estuviéramos ensayando, degustando el mundo venidero. Por eso es que en Shabbat tenemos que alabar, tenemos que estudiar Torah, tenemos que hablar con Dios, etc. Porque hemos de ponernos en Shabbat como si ya estuviésemos en el mundo venidero. Pregúntate allí donde tú estás, ¿qué harías tú en un día cualquiera de la eternidad? Adorar. ¿Qué harías tú allá? Adorar. En el mundo venidero. ¿Me explico? Yo adoro a Dios. Mínimo, ¿qué harías? Hombre, pues preguntarle a Dios tantas cosas. Yo sí. ¿Cierto? Entonces ponte a estudiar, quizás te revela algo, o por qué no, ¿cierto? Quizás te revela un misterio que tú hayas querido conocer. Porque estás en Shabbat, estás entrando en su menujá desde ahora. ¿Me explico? Tienes que empezar a degustar. ¿Qué dice Isaías 58:13?
Cuando ya te hayas deleitado en el Shabbat, dice, yo te haré montar sobre las alturas de la tierra y te haré comer la herencia de Jacob tu padre. Y esa es la promesa de la Menuja. Que si tú entras en Shabbat en serio, en firme, degustando el mundo venidero, comes la herencia de Jacob. Y estoy hablando de revelaciones de la Torah. Estoy hablando aquí de prosperidad ni nada. Eso no importa. Digo, estoy hablando de la plenitud de la deidad, de los misterios de Dios. Eso es el mejor tesoro que puede haber. Así es. ¿Está claro? Vamos a... Sí, dígame, hermano, ¿ibas a decir algo? Una duda nada más, por favor. Como dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Vayanach, ahí aparece el verbo nach, Vayanach, Hashem. Vayom Hashbi'i Mikol Melachto Asher Asa. Vayanach, aparece el verbo que origina la palabra Menuha. Vayanach. ¿Ya? Así, Vayanoch. Bueno, Vayanoch se pronuncia. Vayanoch. ¿Ya? Este verbo nach es el que origina la palabra Menuha. Por eso dice Vayanoch, Vayom Hashbi'i Mikol Melachto Asher Asa. Es decir, que ya Dios apenas hizo el Shabbat, estaba pensando en la Menuja, en el descanso eterno que íbamos a experimentar nosotros más adelante. ¿Ya? Y por eso Él se olvidó de la creación. Esta creación se acaba ahorita. Yo la transformo y la ingreso en la Menuja. Entonces, Mashiach ahí reposó. Claro, claro. ¿De qué? De las cosas que competían a este mundo. ¿Para ocuparse de qué? Del mundo venidero. Así es. ¿Ya está claro? Por eso fue que Mashiach dijo, mi padre hasta ahora trabaja. Por Pero eso. no es porque esté trabajando en las cosas del mundo, es que ya las cosas quedaron terminadas. Ya la creación del mundo quedó terminada ahí, ese punto. Lo que viene es la creación en el mundo venidero. Cuando dice mi padre, significa el Abba. Claro. O sea, yo mismo. Claro, estoy en su trabajando- plenitud de la deidad. Yo mismo estoy trabajando Claro, en las cosas por eso vino aquí. y por eso se molestaron. Claro, claro, porque ellos lo tomaron muy literal. Pensaban que Dios estaba trabajando, haciendo cosas todavía. No. Cuando dice trabaje hacia futuro, Claro, y la vida eterna. la perfección de las cosas en el mundo venidero. Ok. Pero Dios no está creando más cosas por allí. O sea, desde aquella hora, desde aquella época hasta hoy sigue trabajando Mashiach. En la salvación, en el mundo venidero. Ok. ¿Ya? En lo que tiene que ver con el mundo incorruptible, con las cosas que están más allá o trascienden a este mundo. En eso es que trabaja. El hacer que habla de la Es correcto. El hacer, aquel era el formal. Es correcto, ya estamos en la etapa del hacer. Hermano, corrígeme, podríamos decir que la clave aquí es el verbo nah. Claro, nah, es Es, fundamental. es la raíz de todo esto. Toda la arquitectura Está es hablando del séptimo, del Shabbat. del Shabbat. Está hablando de la promesa de que Dios, cuando dijo nah, significa que este mundo ya no me va a ocupar más, me voy a ocupar del mundo venidero. ¿Ya? O sea, el reposo. Claro, el mundo venidero es el reposo. Reposo en mí. Claro, así es. Ahí Vayanach. Vayanoj. Vayanoj. Es todo el verbo. O va es y. Va es y este un prefijo sería nah, la raíz, nah. De ahí viene menojá, de nah. O sea que va no hace parte del verbo. No, ni la yud tampoco, nah. Su- Es un verbo hueco, nah. prefijos. Nah. Y la Perfecto. yuca es un futuro ahí, ¿no? ¿Ah? La yuca ahí. Sí, la yud es un futuro convertido en pasado, pura gramática hebrea. Esto es pregunte. Sigamos, vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Entonces, el que ha entrado en su menujá también ha hecho nah de sus obras como Dios de la suya. Claro, se olvidaron de este mundo y nos concentramos en el mundo venidero, ¿no? Entonces dice, procuremos pues entrar en aquella menujá, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia como los del desierto. ¿Ya? Nadie debe caer en ese ejemplo. ¿Ya? De incredulidad, de infidelidad, de ingratitud, de todo. Nadie debe caer allá. Nadie. Y caer significa morir en esa condición. ¿Explico? Nadie debe morir de nosotros hoy, ni un paso atrás, jamás. Ni un paso atrás. Estamos para adelante. Pablo decía, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que proseguimos al blanco para salvación. ¿Está claro? Luego dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante de toda espada de dos filos, que alcanza hasta penetrar el nefesh y ruach, ¿verdad? Que no son dos estados de la antropología humana, ¿ya?
Nefesh y Ruach, ¿qué equivale allí en el texto directamente? Pensamientos e intenciones del corazón. ¿Está claro? Mira lo que dice. Penetra hasta partir el Nefesh y el Ruach, coyunturas y tuétanos, que es en últimas pensamientos e Es decir, intenciones. discierne los pensamientos. Es y correcto. intenciones del Es corazón. decir, discierne la intención y los pensamientos del corazón. ¿Ya? ¿Está claro? Entonces no es que haya alma y espíritu, no. Alma, espíritu, entiéndase, intenciones y pensamientos del corazón. Eso es todo. Ya porque hemos dicho que Nefesh es garganta, pero a nivel metafórico se refiere a los pálpitos que tú tienes, esas intenciones y a los pensamientos que se te atraviesan. Por eso es que la palabra ruaj es viento, porque los pensamientos son los que se atraviesan, ¿ya? Y las intenciones son las que están latentes ahí. ¿Me explico? La simbología hebrea es muy profunda. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Yehoshua ben Elohim, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, mas expuesto en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Cierto? Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, que si sientes debilidad ante el mundo, tienes que acudir ¿a dónde? Al sumo sacerdote. Porque tenemos además un ayudante. Si en el desierto, fíjate tú la diferencia y la grandeza de la promesa que tenemos ahora. Porque en el desierto, en teoría y por la analogía, el ayudante tendría que ser Josué. Pero te imaginas Josué ayudando a 2 millones de personas, ¿no? Animándolo, oye, pero ven, tomando consejería a todo el mundo, no alcanza. Eso fue que le digo lo que le digo. No alcanza. ¿A quién quieren adorar? Sí, sí. Mi familia tique. Yo y el Señor seguiremos al Señor, ustedes no sé. Yo voy a dar consejería a todos 2 millones de personas de qué es lo que tienen que hacer. No dice quién es creído, no sé tú. Yo no sé tú, pero yo en mi casa vamos a servir al Señor. Sí. No, yo no soy Dios para darle ánimo aquí a 2 millones de personas. Pero ahora tenemos un sumo sacerdote que sí, a través del derramamiento de su poder, masivamente a todos Por eso nosotros. no nos podía dar Claro, el menujá. claro, porque además en nuestras flaquezas íbamos a caer, en nuestras debilidades. Ay, que hoy se me antojó un postre de chocolate, esos egipcios, y ahora estamos en el desierto, ¿dónde vamos a conseguir eso? Y comenzabas a... ¿ya? ¿Ya? En cambio hoy podemos tener anhelos de cosas del mundo quizás, porque no la vamos a negar. Podemos estar deseando cosas del mundo y ansiarlas y todo, pero enseguida, Señor, ayúdame, ¿verdad? Ayúdame a superar eso, porque tú eres mi sumo sacerdote, tú eres mi líder, usted es mi papá, ¿cierto? Usted es mi padre, ayúdeme. Y yo lo he experimentado en muchas cosas, gracias a Dios, puedo decir que no he tenido una debilidad como tal, pero sí otras cuestiones de necesidades, etcétera, y Dios ha estado allí. Impresionante, ¿ya? Impresionante. Dios ha estado supliendo siempre todas las cosas de muchas formas, y eso obviamente te tiene que fortalecer a ti en gratitud y en proferir, o sea, ¿cómo más? ¿Ya? Mira, yo me conecto ahora. Cuando un padre ha sido buen padre o una madre ha sido buena madre o los dos, al niño le dicen en el colegio, dibuja tu superhéroe. ¿Y a quién dibujan? A los papás, ¿cierto? ¿Quién es tu superhéroe? Es mi papá, dicen los niños. Entonces, si a los niños no les da pena decir que su superhéroe es su papá porque no conocen a otro, ¿ya? ¿Tú conoces a alguien más que haya hecho algo por ti, aparte de Dios? ¿O hay alguien mejor que Dios o más poderoso que Dios? No lo hay, no hay. Entonces tienes que dibujar a Dios en tu vida, con tus obras, con tu boca, ¿ya? Mi lengua proclamará tu alabanza. ¿Dónde quedó eso entonces, hermano? ¿Dónde quedó eso? Si nosotros, como decía el rey David, 7 veces al día te alabo, ¿cierto? Así dice el Salmo 119. 119, vamos a leerlo y con eso terminamos.
Salmo 119, mira lo que dice. Ya le digo, hermano. Sheva Pamim Bayom Hinaltija, dice en hebreo, eso está en la letra Shin. Claro, aquí está. Véalo, vea. Aquí en el 164, es que a mí me gustan más los salmos que no me los Aquí sé. lo tengo marcadito, se lo leo. Léalo. Dice, 7 veces al día te alabo, a causa de tus justos juicios. En hebreo dice, por los procedimientos de tu justicia. Al mishpetei titkeja. ¿Ya? Por los procedimientos de tu justicia. O sea, que David alaba a Dios 7 veces al día, ¿verdad? Por cada procedimiento que Dios ha ordenado, por cada mandamiento que has aprendido. Tienes que darle gracias a Dios. ¿Ya? Tienes que estar agradecido, alabarle. 6-4. Porque te ha enseñado esto, porque te ha enseñado. Entonces en nuestra oración debemos decirle, Señor, gracias te doy porque hoy aprendí lo que es el día de Shabbat, por ejemplo. Hoy aprendí lo que es la fiesta de Shavuot. Hoy aprendí este otro mandamiento y este otro mandamiento. Y darle gracias a Dios por los mandamientos. Como decía el rey David, inspirado por el poder de la santidad. ¿Está claro? Entonces, hermanos, hoy que ya estamos celebrando Shavuot, ya estamos en el día 50. En este día se entregó la Torá en el monte Sinai. Y como decía el hermano ahorita, la Torá es como el Evangelio. ¿Ya? La Torá fue el camino que se dio ese entonces, que señalaba porque eran las reglas de la tierra de Israel. Y habíamos visto en la parashá que el que vivía fuera de la Torá era escupido por la tierra. ¿Ya? Lo echaban afuera. Váyase de aquí. ¿Ya? Hermano, permítame solamente regalarle un versículo que a mí me impacta mucho. Léelo. Jeremías 31, 2. Así ha dicho Hashem, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Bueno, iba en busca, ojo, iba en busca. En el desierto no está reposo. Iba en busca de reposo, que estaba simbolizado en la tierra de Israel en ese momento. Pero que hoy hemos aprendido que estaba representando a nuestro Señor, Yehoshua Mashiach y el mundo venidero. ¿Está claro? Entonces, bueno, hermanos, 7 veces al día, ojo, 7 veces al día, eso no es ser ni fanático, ni religioso, no. Es que debería ser lo natural. Debería ser lo natural. Porque tenemos tanto para alabar a Dios, hermano, que no nos alcanzaría el día. Así es. Y el número Ya. 7 encierra también algo espiritual cuando está mencionando el número 7. Claro, obviamente, porque ya lo he dicho antes, el número 7 indica todo lo que tiene que ver con el acabarse las cosas en este mundo. Por eso hablamos del octavo día, siempre el día de la eternidad. El 7 es lo que concierne a este mundo. ¿Ya? Entonces dice, hombre, por lo menos en este mundo te voy a estar alabando 7 veces. ¿Ya? Es decir, toda mi vida en este mundo te voy a pasar alabando. ¿Ya? Entonces, hermano, en un día como hoy se entrega la Torá y en un día como hoy los apóstoles recibieron la promesa de Ruach HaKodesh. Amén. Así que, ¿de acuerdo? Así que cada uno de nosotros, si ha escuchado la voz de Mashiach, es como si hubiésemos escuchado en el monte Sinaí la Torá. ¿Me explico? Y cada uno de los que hemos escuchado la voz de Mashiach, como hemos hablado ahora, hemos entrado en su reposo. Si yo me pongo a preguntarle a uno qué día entró en el reposo, cada uno va a tener una fecha diferente, ¿verdad? Uno, no, el 2 de febrero, 5, no, ni me acuerdo cuándo fue, pero fue hace tantos años, etc. Entonces un día como hoy es el día para nosotros, es un día de la conmemoración de todos los que hemos entrado en el reposo. ¿Está claro? Hoy estamos conmemorando y dando testimonio y gloria al Señor de que hemos escuchado la voz del Señor, hemos sido hechos creyentes, ¿de acuerdo? Y que tenemos la misión de mostrar a Dios ante el mundo y de alabarlo a Él por los procedimientos de su justicia. ¿Está claro? Entonces vamos a darle gracias al Señor ahora y pedirle que en este día de Shabbat inclusive, porque mañana sigue siendo Shabbat, nos siga revelando los misterios de su Torah en Yehoshua Mashiach. Bueno, hermanos, Hag Sameach. Amén.